Bienvenidos a Santillana Lab Talks. Antes de empezar, nos gustaría desde el equipo Santillana Lab trasladaros nuestro agradecimiento por la acogida de los encuentros que venimos realizando a través de este canal desde finales de marzo y coincidiendo con la excepcionalidad. Vuestro entusiasmo y apoyo a través del chat y de los comentarios que nos estáis haciendo llegar nos impulsan y nos dan fuerza para abordar y compartir reflexiones como las recogidas en el actual ciclo Repensar la escuela desde las habilidades. El tema del diálogo de hoy, aprender y desarrollar habilidades emocionales en la escuela, ha generado todavía más, si cabe, consultas y comentarios previos al encuentro. Y ese es el reto al que se van a enfrentar las dos expertas que nos acompañan hoy. Melina Furman es profesora asociada de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, es escritora y investigadora. Investiga sobre la enseñanza del pensamiento crítico y curioso. Buenos días, Melina. ¿Cómo se siente la mañana en Buenos Aires, Argentina, después de 13 semanas de confinamiento? Aquí estamos entrando en el otoño, acercándonos al invierno, y se viene haciendo larga. Todos estamos buscándole la vuelta, tratando de encontrar algunos tesoros en la vida familiar, en esta posibilidad de tener un poco más de tiempo y salir del piloto automático, de la vorágine, pero se viene haciendo larga, es difícil. Claro. Nosotros estamos al comienzo de la desescalada, ¿verdad? Ana San Juan es psicopedagoga, experta en inteligencia emocional y mentoring educativo, cofundadora de Catemo y coautora del programa de educación emocional en primaria Aprender a Ser. En tu caso, buenas tardes, Ana, que estás en A Coruña, en España. Hola, sí, buenas tardes, buenos días, Melina, ¿cómo estáis? Hola Ana, ¿cómo estás? Muy Muchas gracias a bien, las aquí. dos. Muchas gracias a las dos por aceptar la invitación. La educación emocional es un campo de investigación que ha venido consolidándose en los últimos 20 años. Existen ya multitud de evidencias que ponen de manifiesto los beneficios de llevar a cabo programas educativos que desarrollen las competencias emocionales y sociales de alumnos, profesores y familias con el fin de favorecer el crecimiento, tanto académico como personal, de todas las personas involucradas. Como hablábamos hace un minuto, tanto con Ana como con Melina, llevamos semanas inmersos, ¿no?, en una excepcionalidad que casi es una evaluación diaria e imprevista de nuestras destrezas emocionales. ¿Creéis que hubiera sido diferente nuestra experiencia de la pandemia, de haber empezado a desarrollar nuestras habilidades emocionales en la escuela? Dejamos esta pregunta abierta para que el público vaya compartiendo con nosotros, porque como es habitual en Santillana Lab Talks, los ponentes daréis respuesta a las cuestiones que nuestro querido público nos haya llegar a través del chat y de las redes sociales. Así que nada, dejamos ahí esa primera ya para compartir esas reflexiones y experiencias, y nosotras nos zambullimos en las habilidades del siglo XXI, que no sé si pensáis que ahora son más necesarias todavía que hace unos meses, y si os parece que algunas de ellas en concreto están más conectadas con las emociones y deberían, claro, empezar a trabajarse en la escuela lo antes posible. Melina, por ejemplo. Yo siento en este momento que muchas cuestiones que antes se hablaban más en el ámbito de la innovación educativa, de la búsqueda de transformar la educación, tales como lo que tú decías, ¿no? Hablar de trabajar sobre lo que se llama habilidades blandas, de autoconocimiento, de trabajo en equipo, la posibilidad de regular el propio proceso de aprendizaje, la empatía, un montón de habilidades englobadas en esto, que la resolución de problemas, ¿no? Esto de ir resolviendo las dificultades que aparecen y construyendo resiliencia, todo esto que se venía hablando como una gran deuda y una gran apuesta que debía hacer el sistema educativo, desde los muy pequeños hasta los grandes, hasta los universitarios. Esto es algo que ahora parece, por suerte, creo que hay una oportunidad de poner esto en el centro, de que los sistemas educativos empiecen a ocuparse más deliberadamente, con más intencionalidad, de estas cuestiones que son tan esenciales para construir una plataforma de despegue para los niños, las niñas, para la vida, para poder hacer un proyecto de vida propio, sostener las metas, poder pasarla bien en el intento, poder convivir en la diversidad, ¿no? Y todo esto que siempre fue muy relevante, claramente era muy relevante antes, y como tú decías recién, trabajar sobre estas habilidades tenía incluso
impacto directo en el rendimiento académico, en la posibilidad de tener un buen desempeño escolar, ¿no? No solo en este bienestar y en estas capacidades para la vida que queremos construir para el más allá de la escuela, sino en la escuela misma. Pero creo que lo que nos está pasando ahora en esta pandemia es que nos dimos cuenta, nos explotó un poco en la cara esa necesidad de poner el foco en esto de manera imperiosa, urgente, ¿no? Claramente poder llevar adelante la propia vida en confinamiento, resolviendo dificultades, pudiendo estar en equilibrio interior, conviviendo con otros de la familia, compartiendo más tiempo, compartiendo más espacios. Todo esto requiere una fortaleza interna que no es algo que traemos de fábrica, que somos o no somos, no es parte solamente de quienes somos de nuestra personalidad, sino que todos los estudios muestran, y creo que eso es una gran noticia, que se pueden trabajar esto, que se puede fortalecer haciendo un trabajo intencionado, específico, en la escuela, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, el programa que coordina Ana que creó Ana de trabajo de capacidades socioemocionales en la escuela, ¿no? Hay mucha evidencia de que la escuela se puede y se tiene que ocupar de estas cosas con buenos resultados para el aprendizaje y también para el clima escolar, para la convivencia, para el comportamiento de los alumnos, ¿no? Y ahora este confinamiento realmente nos muestra nos hace muy visible esa necesidad, y yo creo que es una buena noticia. Sí, sí, yo también. Está claro que, bueno, que toda esta realidad nos ha puesto en una situación en la que sí o sí, pues necesitamos esas habilidades, y parece como que además las necesitamos ya todas y con urgencia. Pero bueno, como bien dices, Melina, ya desde hace mucho tiempo se sabe que la escuela tiene que abordar todas estas habilidades, que hay que ir a un desarrollo integral de los alumnos, y que la escuela tiene que atender a lo cognitivo, pero también a lo emocional, ¿no? Para poder responder, pues, a todos esos nuevos retos de la sociedad, tanto económicos como sociales, o como en circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo. Y además ya, vamos, no será por evidencias, que yo creo que ya hay todas las del mundo, ¿no? Y que ya no se puede ni discutir, y todas las investigaciones, todos los estudios, todos los programas, pues apuntan sobre esa línea. Está clarísimo. Pero esta es una realidad que nos ha puesto, pues, como ya en el tiene que ser ahora sí o sí. Y además nos hace pensar esta situación no solo en cómo la estamos viviendo ahora, sino en cómo va a ser en el futuro a corto o medio plazo, porque, bueno, pues cómo vamos a volver al cole. Ya hablaremos poco a poco de eso, ¿no? Pero parece como que las necesitamos más que nunca. No sé qué te parece, Melina, la idea de que se abre de ese desarrollo de habilidades desde la escuela. eh, Si les produce a los docentes mucho más nerviosismo o estrés, o al contrario, saber que pueden disponer de esas habilidades, que les da tranquilidad para poder enfrentarse a la situación actual. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que por ahí la pregunta que nos hacemos los docentes y que se hacen todos los educadores es, bueno, ¿cuándo enseño estas cosas, no? ¿En qué marco, no? Si yo enseño ciencias naturales en primaria, o historia en secundaria, o ¿a quién le toca agarrar el toro por las astas y cómo se hace, ¿no? Por ahí esa es como la gran pregunta que podemos conversar ahora un poquito, pero me parece primero que es importante pensarlas como capacidades transversales. Si bien hay programas súper interesantes y valiosos de educación socioemocional, que por ahí transcurren con focos específicos, que se hacen algunas veces por semana o en algunos momentos, donde los alumnos van aprendiendo a reconocer sus emociones, a ponerles nombre, a resolver conflictos, a desarrollar la perseverancia. Hay un montón de estrategias bien concretas para desarrollar todas esas habilidades socioemocionales, pero también creo que una pregunta que aparece y que por lo menos a mí me hacen mucho los educadores es, bueno, y yo soy docente de una asignatura, ¿y cómo hago, no? Y acá creo que hay algunas cosas que se pueden hacer que son importantes. Una es buscar la relevancia del contenido de lo que enseño, ¿no? De cómo
cómo eso que enseño puede conectar con la vida de los estudiantes, cómo esos aprendizajes que quiero lograr, más allá de mi programa de estudio, cómo hacer ese vínculo con la vida real, ¿no? Como, sobre todo para generar motivación, ¿no? Curiosidad, ganas de seguir aprendiendo y cómo ayudar a los estudiantes a ponerse metas realizables, alcanzables y cortas, e ir valorando sus logros, ¿no? Hasta aquí voy bien, ir construyendo autoconfianza, ver dónde están, poder ver qué hago cuando estoy en un atolladero, a quién le pido ayuda. Un montón de cuestiones que son muy centrales para la vida, pero especialmente para el aprendizaje, ¿no? Trabajar las emociones en el marco de la enseñanza no es solo, obviamente esto es enorme, ¿no? Establecer un buen clima escolar, sino también ayudar a que los alumnos vayan sintiendo que van pisando sobre seguro en su propio proceso como aprendices, y claramente esa autoconfianza que queremos que de a poquito vayan construyendo es clave para que puedan seguir aprendiendo de manera cada vez más independiente, más autónoma, que es lo que uno quiere generar, pero que además es tan clave en esta modalidad a distancia en la que estamos todos transitando y que, como decías vos, Ana, va a seguir, ¿no? Porque la vuelta a la escuela, todo indica que probablemente sea híbrida, va a tener un momento de presencialidad y seguramente por un tiempo haya trabajo a distancia que requiere mucha más fortaleza interna que cuando uno está en la escuela compartiendo con un docente que ayuda, requiere mucha más autonomía de los estudiantes. Entonces creo que ahí tenemos ese desafío, como tú decías. Sí, sí, porque además es un poco el que los docentes siempre estamos pensando en ese plano cognitivo y en ese plano emocional, ¿no? Porque además, como tú decías, el que vayan cogiendo esa confianza, esa autoconfianza, al final también va a repercutir en la mejora de la autoestima, de la autoeficacia, y eso al mismo tiempo va a tener mejores resultados académicos, porque se van a sentir más seguros, entonces van a trabajar más, van a confiar en sí mismos. Es como que todo colabora al desarrollo de todo, y que al final pues esté trabajando en ese plano de desarrollo integral, ¿no? Atender a lo cognitivo y a lo emocional. Pero por eso los programas tienen que ser integrados o tiene que estar la educación emocional o las habilidades emocionales no solo en el aula, sino en el centro y ser parte de la vida diaria del centro. Vale, pues los programas están muy bien, tienen su momento, es una buena forma de empezar, pero el objetivo debería de ser el que nos fuéramos a eso, a que fuese algo integrado y transversal, y que al final las aulas y los centros pues sean entornos, pues no sé, emocionalmente saludables, porque al final influye en todo, en el aprendizaje, en el clima, en el bienestar, en la salud, en la predisposición, en la actitud de los alumnos a trabajar, en el ambiente, porque además no podemos olvidar que los niños no aprenden solos, aprenden en un contexto donde se relacionan con otros alumnos, con los docentes, pues con todo el personal que está en los centros y también sin olvidar de la parte de las familias, que también está ahí y también es una gran olvidada siempre en los programas, ¿no? Que en los programas siempre de educación emocional siempre se tendría que tener también en cuenta pues a las familias, con lo cual pues el que los docentes seamos conscientes o sean conscientes de que existe ese contexto, pues también es muy importante y es fundamental. Y es ahí donde se tienen que desarrollar esas habilidades, ¿no? Y como tú decías, es tan importante en la formación de los docentes, ¿no? Y que todos los que somos docentes ahora no hemos tenido esa formación inicial, pero por eso es tan importante seguir aprendiendo en nuestra formación continua, en nuestro desarrollo profesional, ¿no? Cómo incorporar los docentes de todas las áreas estas herramientas que, como tú decías, son parte de lo que hace a un centro, una escuela saludable, ¿no? Con un buen clima, donde todos quieran estar, donde nadie quiera salir huyendo, donde todos querramos volver. Parte, creo que de lo que pasa ahora es esto, extrañamos la escuela como espacio de encuentro, los centros como espacio de encuentro, por todo lo lindo que sucedía allí, que ahora no tenemos a distancia. Pero también hay mucho que hacer, hay un trabajo muy, muy intencional que hacer para que esos centros sean un espacio de armonía, de encuentro, de buena convivencia.
Sí, que además al final es ahí también cuando se convierten en escuelas inclusivas, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo, podemos hacer un montón de programas que faciliten la inclusión y demás, pero realmente cuando se consigue que todo esto esté integrado y que funcione de esta manera es cuando se consiguen también pues, centros que sean inclusivos, donde se trabaje al desarrollo de cada uno con sus intereses, sus potencialidades, bueno, pues al aprendizaje un poco de la persona y al desarrollo de la persona. Pero dicho así, parece muy fácil, pero es verdad que es muy complicado y que, bueno, pues hay que tener en cuenta un montón de cosas y de configurar un montón de aspectos que sabemos que no son fáciles, es verdad. Y creo que también tiene que ser, pensando en esto que tú decías, de que sea inclusivo también para los adultos, ¿no? Los docentes tenemos que tener ganas de estar ahí. Parte del clima escolar tiene que ver también con que los adultos tengamos el deseo de estar en esa institución, ¿no? Donde sintamos, cada docente, cada profesor sienta que tiene algo para aportar, que es escuchado, así como pasa con los estudiantes, ¿no? Creo que también esta pandemia está poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer los equipos de conducción, equipos directivos de las instituciones, donde pueden armar equipos que colaboren, donde los docentes sientan que tienen algo concreto para aportar y van a ser escuchados, donde realmente uno modela con el ejemplo estas habilidades socioemocionales que quiere generar en los niños, ¿no? No es algo que uno va a decir desde el discurso y después borrar con el codo, ¿no? Lo que escribió con la mano. Realmente se transpiran estos valores. Si uno habla de la empatía, pero después no escucha a los alumnos, no es empático, Sí, es una verdad. farsa de la cual los niños y los grandes, todo el mundo se da cuenta rápido de que el rey está desnudo. Sí, ese es el primer cambio de chip, ¿no? Que hay que hacer de los profes, de decir, vale, está muy bien, ya soy consciente de que tengo que desarrollar estas habilidades, pero muchas veces no somos conscientes de cómo se desarrollan estas habilidades, porque no es de la forma tradicional de, venga, yo te voy a explicar lo que es la empatía, tú lo memorizas y entonces ya te sale, ya somos todos aquí muy empáticos. No, no funciona así. No funciona así. Entonces tiene que ser otro tipo de aprendizaje que pasa por el aprendizaje y el desarrollo y la integración primero del es decir, primero prueba a hacerte tú un poquito más empático, desarrollalo tú, porque si no, por mucho que les expliques a los niños lo que es la empatía, ellos no lo van a ver. Y ahí, pero yo creo que cuando se da ese cambio ya, pues ya asimilé esto, ya sé que soy yo que tengo que empezar a trabajar conmigo mismo y a que esto lo tengo que probar primero en mí para después poder hacerlo con los alumnos, yo creo que es el paso más importante. Ya está mucho ganado, ¿no? Y a partir de ahí ya todo pues va a ser crecer, va a ser mejorar. Pero ese cambio de chip, pues a veces nos cuesta un poco más y pensamos más, es cuando nos vamos más a la educación emocional como píldoras o como recetas o como programas puntuales. ¿No? Y pensaba que tenemos una oportunidad, todos los educadores y también las familias que nos estén escuchando, de realmente en esta pausa que nos da el confinamiento, tomarnos un tiempo para el autoconocimiento, ¿no? Que es la base también del desarrollo de la inteligencia emocional, empezar por ahí, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo en esta etapa tan inédita nosotros como adultos que podríamos capitalizar para ahora y también para la vuelta a la nueva normalidad, como sea que eso se vaya a dar? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvimos y cómo las fuimos resolviendo, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos en nuestro repertorio que estamos poniendo en juego ahora y que nos pueden venir bien para más adelante? ¿En qué querríamos profundizar? Creo que hasta tener el ejercicio de una bitácora o de escritura o de un diario de este confinamiento ayuda mucho a que esto no pase de largo, ¿no? A pensar qué relato nos vamos a contar cuando esto termine sobre lo que aprendimos, sobre lo que vivimos, ¿no? Para que no se nos pase sin darle entidad en nuestras vidas, pues es una oportunidad, a pesar de las dificultades. Volviendo un poco al tema de la formación de los docentes en habilidades emocionales, es que tenemos ya muchas preguntas en el chat sobre esto. ¿Pensáis que en la formación inicial, en los planes de estudios de formación inicial de docentes está presente no solo el autoaprendizaje de habilidades emocionales, sino también la didáctica? ¿O es una carencia que ya requiere una solución urgente?
Ana. Bueno, sí, a ver, bueno, no sé cómo está en Argentina, Melina. Aquí la verdad es que realmente está poco presente todavía bueno, pues en todos los contenidos curriculares de la formación del profesorado. Hay como cosas muy puntuales y poco y con poca profundidad. Yo creo que ahí sí que es, bueno, pues urgente, como tú dices, el que esté en los planes de estudios de la formación del profesorado, que sea una prioridad, en que además esté planteado así, para hacerlo de una forma integradora, ¿no? Para que lo vayan adquiriendo desde un principio. Pero bueno, sí que es verdad también que cada vez hay bueno, más programas de formación y más interés y más docentes que se forman en este tipo de habilidades, y además desde esa manera, es decir, sé que soy yo primero el que se tiene que trabajar, ¿no? Entre comillas, sé que tengo que empezar por conocerme a mí mismo, por aprender a identificar mis emociones, que la conciencia emocional es la base, es el punto de partida, y a partir de ahí construir un buen autoconcepto para después poder gestionar bien mis emociones, porque es lo que decíamos, queramos o no queramos, somos modelo para los alumnos, somos modelo de un montón de cosas, de conocimiento técnico, de experto, pero también somos modelo de gestión emocional, de comportamientos. Ellos ven cómo reaccionamos en el día a día. Los alumnos ven cómo reaccionamos cuando nos enfadamos, ven cómo ante un imprevisto buscamos soluciones o no. Y es de eso, de lo que nosotros hacemos, de lo que ellos aprenden. Con lo cual, si voy a ser modelo, porque lo soy, primero lo son sus padres en casa y después nosotros en la escuela, si soy modelo, voy a intentar ser el mejor modelo posible. Está claro que todos somos humanos y todos nos equivocamos. No se trata de eso, se trata de que vean un modelo pues que sabe eso, pues conocer sus emociones, que sabe gestionarlas, que tiene habilidades, que es asertivo a la hora de hablar, que es empático, que tiene en cuenta a todo el mundo, que bueno, pues que se busca un modelo de comportamiento en el que los alumnos puedan ver un buen ejemplo, ¿no? de lo que serían todo este tipo de habilidades. Y sí, es necesario que esté mucho más presente en la formación, sobre todo inicial del profesorado, pero también es verdad que cada vez hay más interés, más iniciativa, cada vez son más los profesores que se forman en esta línea. Ojalá pues también toda esta situación sirva para darle pues otro avance más, otro paso más, y se integre todavía más. Ahora no sé también en Argentina, Melina, se habla mucho aquí de que nadie se quede atrás, de que haya muchos programas de refuerzo educativo para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, para garantizar esa equidad. Y está fenomenal, pero es verdad que no pueden ser solo programas orientados al refuerzo educativo, tienen que ser también programas que tengan en cuenta pues cómo han vivido los alumnos esta situación, qué emociones están sintiendo, cómo se van a enfrentar al colegio, orientarles, bueno, y todo esto pues exige que los profesores, los docentes, el equipo directivo de los centros tengan en cuenta todos estos aspectos, no solo la parte académica. Con lo cual yo creo que de aquí también va a salir un refuerzo de todo esto. Y coincido mucho en el diagnóstico que tú haces, Ana, que en Argentina y en Latinoamérica en general el tema de la educación emocional está muy ausente en la formación inicial de los docentes, pero probablemente no aparece en casi ningún lado. Sí empieza a haber cada vez más interés desde los programas de formación continua, pero todavía es un tema muy novedoso, ¿no? Y además creo que la apuesta, y creo que hacia allí vale la pena moverse, es ver cómo se hace esto, la didáctica, ¿no? Que decía recién Isabel hace un ratito bueno, más allá de la importancia de esto, de qué manera lo pongo en juego concretamente en mi ámbito de enseñanza, de incidencia, ¿no? Que a veces se trata no solo de tomar conciencia, sino de empezar a tener metodologías, técnicas de trabajo bien concretas que están súper desarrolladas, como, bueno, si voy a trabajar, por ejemplo, pensando en fomentar la empatía, ¿no? Una de las estrategias que se sabe que da buenos resultados es trabajar con literatura de ficción, ¿no? Entonces, si yo voy a enseñar literatura, pensar cómo voy a usar eso para que los alumnos se pongan en los pies, en los zapatos de tal personaje, y puedan pensar qué harían ellos en su lugar,
o de qué otras maneras podría haber actuado, reaccionado, ¿no? O si voy a trabajar con esto de buscar la autorregulación, bueno, ¿qué estrategias concretas de autoevaluación les voy a poder dar a los alumnos? Que esto es algo para todas las áreas, ¿no? No para ninguna en particular. ¿Cómo los voy a ayudar a ponerse metas alcanzables y ver cómo van, e identificar sus logros? ¿Cómo voy a ayudar a resolver conflictos en mi aula? Todo esto que por suerte se sabe bastante bien cómo se hace, hay muchos programas que lo vienen ensayando. Creo que es útil además para pensando en la enseñanza, en la gestión del aula de siempre, ¿no? Aunque no le pongamos la etiqueta de educación emocional. Creo que esto también está ausente en la formación inicial de los docentes, aunque incluso esto, ¿no? De la gestión de los grupos, la posibilidad de integración en aulas heterogéneas, donde hay alumnos con intereses y ritmos y modos de acercarse al conocimiento bien distintos. Y ahí retomo lo que tú decías, la importancia de incluir a las familias en esto. Y sobre todo ahora en esta etapa donde las familias están teniendo un rol mucho más protagónico en el acompañamiento de los aprendizajes. Entonces, que las escuelas puedan acercar a las familias este conocimiento de, bueno, ¿cómo hago cuando mi hijo no puede conectarse con la tarea? ¿Cómo lo ayudo a organizarse? ¿Cómo lo ayudo a ver por dónde empezar? ¿Cómo lo ayudo a desarrollar persistencia? Hay cosas súper incluso pequeñas y fáciles de aplicar, como, bueno, siendo padres y madres, ¿qué conviene elogiar? ¿No? Hay muchos estudios que dicen que si yo elogio la inteligencia de los niños y cuando hacen algo bien les digo, eres un genio, eres súper talentoso, eso no ayuda a que desarrolle una mentalidad de crecimiento, de esfuerzo, sino lo contrario, ¿no? Ayuda a que se tiren a menos o que dejen de arriesgarse porque no quieren como perder su reputación con nosotros o su mirada sobre sí mismos, y cuánto vale más elogiar el proceso o el esfuerzo, ¿no? Decir, te ha salido bien porque has practicado mucho, y mostrar incluso los hilos de lo difícil que es hacer cosas que valen la pena y lo importante es esforzarse. Todas esas cosas que a veces son más simples y a veces son más conceptuales, más profundas, creo que son herramientas que tanto docentes de todas las áreas como las familias necesitamos para hacer este ideal de la educación emocional de carne y hueso, ¿no? Y que están disponibles, por suerte. Sí, es verdad, porque debería de ir unido, ¿no? Y de trabajar juntos, la escuela y la familia, y parece que aún cuesta el ser así, cuando desde luego a los niños, a los alumnos les vendría muchísimo mejor y además facilitaría muchísimo la relación, ¿no? Yo siempre que voy por ahí a los colegios a la formación de los profesores, siempre nos dice que la mayor fuente de estrés es la relación con las familias y que ellos ven que muchas veces lo que hacen con los alumnos en casa pues se hace todo lo contrario, ¿no? Pues oye, qué fácil sería, pues vamos a ponernos de acuerdo y que las familias tendrían mucho que agradecer de decir, oye, pues vosotros que sois los expertos, sois los que sabéis, pues decirnos cómo lo hacemos, ¿no? Por eso es fundamental que los programas estén orientados así. Pero ya no solo también de cara a esto, sino a mí también me gustaría poner encima de la mesa hacia dónde hay que ir. Con lo cual, bueno, pues es como... Sería el círculo perfecto así, ¿no? Coincido, ¿no? Y a veces es también, ¿no? Se trata de empezar a poner en juego algunas estrategias, por ejemplo, cómo hacer para escuchar sin interrumpir al otro, cómo escuchar sin juzgar, son algunos caminos que realmente nos mejoran, creo que la vida y la relación también a los adultos, como tú dices, y eso se ve, ¿no? También como modelo. Sí, eso que decías de cosas pequeñas, ¿no? De cosas pequeñas a integrar en el día a día. ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos lo decimos? ¿Qué saludamos? Bueno, pues cuidar un poco el lenguaje. Cosas del día a día que se pueden integrar muy fácilmente. Está claro, sí, sí. Y me quedo pensando en lo que tú decías de las familias y la escuela, porque realmente es una alianza que es tan esencial fortalecer, porque somos los estudiantes son los mismos, ¿no? Son los hijos o son los alumnos, y Sí. yo siento en esta etapa, creo que es especialmente importante por esto de la alianza, donde las familias tienen un rol más protagónico en el acompañamiento, pero también estoy viendo que a veces es difícil, que uno tiene que redoblar la empatía hacia las familias del lado de la escuela y de las familias hacia los docentes y las escuelas, ¿no? A veces es muy fácil
vernos enseguida en la vereda de enfrente, como enemigos, ¿no? Como que, bueno, no están haciendo lo suficiente, o están mandando demasiado, o las familias no les preocupa, y tratar de entender que todo el mundo, sobre todo ahora, está pasando por un momento difícil. Todos nos quejamos de todos. Siempre es más fácil, ¿no?, que tirar la culpa afuera. Y sí creo que ayuda comunicar mejor, porque ahí yo siento que hay algo que las escuelas podrían estar, muchas escuelas lo están haciendo muy bien y otras podrían estar fortaleciendo en esto de cómo comunicar a las familias algunas cosas hasta muy básicas, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo tal estrategia o tal otra? ¿Por qué qué tareas hay que mandar y cuáles no? ¿Qué logros están teniendo los niños? Algunas pistas como esto que decíamos para desarrollar el oficio de alumno, ¿no? De que las familias puedan acompañar a los alumnos, sus hijos en el aprendizaje, a organizarse, a priorizar, a poder ver cómo van. Todo esto creo que es algo que si queda implícito generan un montón de malos entendidos, y eso no contribuye a esta alianza que necesitamos como el agua, ¿no? Más que nunca, y que se hace difícil porque todos estamos pasando mucho estrés, mucha dificultad de lidiar con la vida laboral y personal, tanto los docentes como los padres y madres. Sí, es que llevamos semanas todos quejándonos de todos. Los alumnos se quejan de los profesores y de sus familias, las familias de los profesores de su familia, ¿no? Parece que estamos ahí todos y todos muy estresados, todos muy estresados. Es verdad, me gusta mucho lo que dices de la confianza y de la comunicación, porque yo creo que para que se diese también esa comunicación fluida tendría que haber por las dos partes mucha más empatía, pero también confianza y compromiso, ¿no? Y confianza en decir, oye, lo que tú dices, de aquí desde los profes estamos haciendo esto por esto y por esto. Vale, pues yo como madre pues tengo que confiar y tengo que comprometerme a aceptar eso, que me lo dicen pensando en mi hijo, en los alumnos, y a partir de ahí nos entenderemos. Y al revés, también los docentes tener esa confianza en que los padres también lo hacen lo mejor que pueden, y que muchas veces necesitan ese apoyo y esos recursos. Y tenemos paciencia en que por más que llevamos mucho tiempo, estamos aprendiendo, ¿no? Los docentes, las escuelas están aprendiendo a hacer algo que nunca habían hecho antes, que es enseñar a distancia. Los padres y las madres estamos aprendiendo algo que no habíamos hecho antes, que es acompañar con mucha más intensidad la tarea, el aprendizaje de los niños. O sea, todos estamos en un proceso de aprendizaje acelerado, que es frustrante y a la vez es enriquecedor, ¿no? Porque creo que todos estamos saliendo con algunos tesoros de esta pandemia, los docentes incorporando nuevas tecnologías o nuevas maneras de vincularse con los alumnos, los padres y las madres conociendo más a nuestros hijos como estudiantes, ¿no? Teniendo como una especie de ventana a una parte de sus vidas que antes estaba fuera, estaba tercerizada en la escuela. Yo creo que ahí hay algo pero como tú dices, tener confianza de que los otros están haciendo lo mejor posible, ¿no? Que no hay, que creo que a veces la base de la incomunicación es la desconfianza de poder pensar que no tienen nuestras mejores intenciones en mente, pero para cimentar esa confianza hay que comunicar bien. ¿Pensáis que siendo la incorporación de las habilidades emocionales a la escuela algo que todavía no está sistematizado o consolidado, podría un programa de mentorización facilitar e impulsar esa implementación? Bueno, clarísimamente sí. Me sacas ahí el tema de la mentorización y entonces ya si quieres ya hablo ya todo el rato. Bueno, porque si es clave, sí. No, porque pues es un tema con el que trabajo mucho, y sí que es verdad que tiene muchas posibilidades y que le ofrece, o que tiene una aportación al mundo educativo, a la escuela, de contribuir un poco a esa estrategia de cambio, ¿no? A esa estrategia de poder asumir todos esos retos a los que se enfrenta la escuela y que se enfrenta la sociedad. Pero bueno, sí que es verdad que de momento pues está muy poco introducido en el ámbito educativo, pero que es una metodología que tiene muchas opciones, porque trabaja para buscar el potencial de las personas, para el desarrollo a partir de la transferencia del conocimiento y de la experiencia, y eso
pues se puede hacer haciendo programas específicos y combinados de mentoring que desarrollen las habilidades socioemocionales de los docentes y de los alumnos, pero también tiene una aportación muy clara a esa transformación un poco del rol del docente, a ese convertirse pues, en ese modelo, en el poder aportar todo su conocimiento, su experiencia y todas esas herramientas a través de habilidades que sirvan de modelo a los alumnos, ¿no? Está claro que el mentoring aquí pues podría aportar un montón, pero bueno, pues como todas estas innovaciones pues van poquito a poco y se va abriendo su camino, pero desde luego es una metodología con mucho que decir todavía en educación, y que estoy segura que a partir también de esta situación y de todos estos momentos y todas las exigencias que va a requerir el futuro, pues todavía se va a desarrollar más, ¿no? Y coincido porque pensando, ¿no?, en que los docentes, o la visión de qué es un buen docente de cualquier asignatura, es un buen mentor, en el sentido de que es alguien que va buscando qué es lo que el otro trae, como tú decías, el potencial, el conocimiento inicial, y desde ahí va poniendo andamios y tirando, ¿no?, como de la punta de ese ovillo, de ese piolín, para ir dando pistas, ayuda estratégica para que el otro pueda ir, para que cada uno de los alumnos pueda ir creciendo y llegando a los objetivos buscados, ¿no? Entonces, esas capacidades de mentoreo que hacia los docentes, pero luego de los docentes hacia los alumnos, son esenciales para cualquier cosa, ¿no?, que querramos enseñar, más allá del desarrollo de lo socioemocional, también para el aprendizaje de contenidos más académicos, ¿no? Esta mirada de dónde está el otro respecto a lo que está comprendiendo o pudiendo hacer, y entonces qué andamio siguiente le doy para que pueda ir construyendo el edificio, y luego ese andamio se va, como un andamio en una construcción, ¿no? Esta gran idea de la educación del andamiaje de Jerome Brunner, creo que es esencial en esto del mentoring, de pensar en mentoring hacia los docentes para que luego puedan ser buenos mentores de los alumnos. Sí, es verdad, es una nueva mirada tal cual de los docentes, de los alumnos y de la educación, ¿no? Es verdad, sí, sí. Y que está muy relacionada con nuestra capacidad de evaluar los aprendizajes, ¿no? De poder ir tomando la temperatura, tomando múltiples evidencias de dónde están los niños, las niñas, en cómo se sienten y qué están logrando, y desde esto que se llama la evaluación formativa, ¿no? Entonces, cómo recojo múltiples evidencias de dónde están, y a partir de eso, qué devolución les hago para que puedan dar el siguiente paso, ¿no? Que también es tan clave para el buen mentoreo. Yo creo que son dos realmente abordajes que se dan muy de la mano. Pensáis, mencionabais antes la necesidad de incorporar con carácter transversal y global el desarrollo de las habilidades emocionales en la escuela. Si ese aprendizaje de las emociones atraviesa todos los contenidos, eso quiere decir que va a facilitar también el desarrollo en el estudiante de conexiones con sus propios intereses a la hora de aprender, o sea, multiplica la motivación intrínseca del alumno. Yo creo que sí, va directo al corazón de la motivación intrínseca, ¿no? De ese fuego sagrado que hace que uno quiera seguir aprendiendo, no para otros, sino para uno mismo. Porque la capacidad de un docente de conectar ese contenido con las vidas de los estudiantes y ayudar a los estudiantes a que hagan ellos solos también esa conexión, ¿no? No es algo que uno solo abre, sino como educador, sino que va haciendo un trabajo orientado a que esos puentes puedan ser cada vez más buscados por los propios alumnos, ¿no? Hay una estrategia bien sencilla que se llama la escalera de la metacognición, donde al final de un trabajo con un cierto tema, los alumnos paran para reflexionar, por escrito o oralmente, sobre qué aprendieron, cómo lo aprendieron, para qué les ha servido y en qué otras ocasiones lo podrían usar. Y esto empieza a ayudar a que los niños tengan y adolescentes tengan la rutina de hacer esas conexiones personales entre lo que aprenden y lo que les interesa, les importa. Y a la medida que eso se fortalezca, empieza a estar más presente esta motivación intrínseca de que uno no solo estudia para el examen, sino porque te fortalece, te enriquece, te abre nuevas puertas que tienen sentido. Creo que esa búsqueda del sentido es una de las grandes deudas de la escuela hoy,
algo que tenemos que redoblar realmente la apuesta desde siempre, ahora especialmente porque volver a la escuela va a requerir muchas más dosis de sentido, y entonces ahí la conexión con lo emocional, con lo que me importa, lo que me da intriga, lo que me da curiosidad, es esencial para seguir con que los alumnos no solo tengan la capacidad de aprender, sino el deseo, ¿no? Las ganas, que están tan esenciales. Sí, está claro, va directo a la motivación intrínseca, ¿no? Se trata de ir un poquito también, un poquito más allá, ¿no? Muchas veces nos encontramos con los docentes que nos dicen, ¿cómo puedo motivar a los alumnos? ¿Qué puedo hacer para que estén motivados? Bueno, pues puedes hacer muchas cosas para que se produzca una motivación extrínseca, pero también es verdad que un poco el foco sería más en crear esos entornos, ¿no? En el aula donde ellos vayan encontrando pues su propia motivación y descubriendo, ¿no? Ese proceso también de descubrir qué les gusta, cuáles son sus intereses, en qué son buenos, qué se les da bien, cuáles son esas fortalezas, y así pues estaría todo conectado. Está claro, ¿no? Que está muy relacionado con no solo con los resultados, sino también con la motivación. Y volviendo a lo que decíamos de la formación nuestra como docentes, creo que la pregunta de qué nos motiva a nosotros de lo que enseñamos es clave, porque es buscarle, a veces enseñamos lo que está ahí, ¿no? Lo que nos toca. Nosotros, uno como docente no decide lo que enseña en la medida que tiene un plan de estudios que es oficial, pero sobre eso uno tiene cierto margen de buscarle por dónde entrarle al contenido, qué priorizar, y ahí entonces la pregunta para hacerse de qué es lo que a nosotros nos motiva de lo que enseñamos es clave para que después encontremos maneras más interesantes de darle vida a ese contenido a la hora de presentarlo a los alumnos, ¿no? Y yo trabajo mucho con profesores en esa búsqueda de qué es lo esencial, lo irrenunciable, lo verdaderamente apasionante de lo que enseño, de historia, de geografía, de inglés, de ciencias naturales, de matemática, de lo que sea. ¿Dónde está esa chispa que yo encuentro y por la que elegí probablemente la carrera de docente? Y a veces la tenemos medio dormida, siento yo, y esa búsqueda consciente es esencial para que después podamos ayudar a... No es garantía, obviamente, ¿no? Y los alumnos tienen que poner de sí mismos del otro lado, pero ayuda por lo menos a sembrar ese camino, ¿no? A ir avanzando ese camino de la motivación intrínseca de los alumnos. Sí, porque a veces lo han olvidado. Muchas veces me encuentro con profesores que parece que esa motivación y es el por qué yo me he hecho docente, que es lo que me motiva en todo esto, parece que como que se les ha olvidado un poco, ¿no? Y recuperarlo, tenerlo presente, pues ayudará y va directamente pues a esa motivación, a que los alumnos la desarrollen y que desarrollará además el siguiente paso, que es la responsabilidad por su propio aprendizaje, como estabas diciendo tú ahora, que es fundamental también. Porque además el aprendizaje no es siempre placentero, entonces el aprendizaje profundo requiere atravesar momentos de esfuerzo, de práctica, donde no veo recompensas tan rápidas. Entonces por eso es tan importante todo esto de las habilidades emocionales como la persistencia, ¿no? La perseverancia, la determinación, la resiliencia, incluso cuando algo nos cuesta y hay que aprenderlo igual porque vale la pena. Hay que lograr entender por qué vale la pena, y ahí está nuestra función como educadores, de mostrar por qué vale la pena y tratar de que sea conectado, que valga la pena para la vida de los alumnos ahora y no algo que, bueno, alguna vez se enterarán por qué estás estudiando funciones ahora de matemática. Bueno, cuando seas grande o si eres ingeniero lo sabrás. No, ¿por qué vale la pena ahora? ¿Cómo se conecta ahora con cosas que te pueden hacer pensar, que explican la vida cotidiana? Esa búsqueda es nuestra, creo, como docentes, pero después es ir ayudando a que los alumnos construyan esa perseverancia, esa capacidad de esfuerzo que tienen que poner de su parte, claramente. No hay aprendizaje fácil, no hay tantos atajos para el aprendizaje profundo. Y la tolerancia a la frustración, ¿no? Que también parece que como que se demanda mucho, ¿no? Que nos lo dicen siempre también los profesores, ¿no? Que los alumnos parece que no tienen tolerancia a la frustración, pues va un poco en esa línea, ¿no? Y al final nos lleva otra vez a lo mismo, pues esa motivación, esa responsabilidad, y yo qué voy a hacer. Bueno, es muy importante trabajarlo en ese conjunto, ¿no? Yo siempre digo que hay que trabajar todas estas habilidades desde las dos partes, desde un poco desde la parte intrapersonal, pero también desde la parte intrapersonal y todo unido. Pues, empezando por los profesores, claro.
Hay centros que tienen estrategias súper interesantes como diarios de aprendizaje, ¿no? Y bitácoras donde los alumnos al final de la semana hacen una introspección, como tú decías, ¿no? Trabajar mucho esta inteligencia intrapersonal de, bueno, ¿cómo me ha ido esta semana? ¿En qué siento que avancé? Por esto de poder visualizar cuáles son las metas que voy logrando es tan esencial para sostener otras que más a largo plazo. ¿En qué necesito ayuda? ¿En qué momento sentí que me sentí bien? Sentí que estaba haciendo algo que me interesaba, que brillaba, todo esto de... pero son cosas que, como recién decíamos, se trabajan, ¿no? Hay estrategias específicas para ponerlas en juego y creo que son súper útiles. Todas las escuelas que las están poniendo en práctica realmente encuentran resultados muy interesantes en el compromiso de los estudiantes, en las ganas de estar ahí. Ana, Melina, ¿qué os parece si incorporamos ya al público también a la conversación? Hay muchísimas preguntas, estamos haciendo un esfuerzo por fundir algunas para intentar representar a todas las personas que nos acompañan y sus dudas con respecto al tema que estáis tratando. Hay una muy concreta, claro, que tiene que ver con la vuelta, ¿no? La vuelta al cole, cuando en el caso de España en septiembre, en el caso vuestro, Melina, no sabemos. No sabéis, pero bueno, en cualquier caso, en estos momentos de incertidumbre que hay sobre esa vuelta a los centros educativos, sobre la salud de los propios alumnos, de los profesores, de nuestros seres queridos, ¿cómo nos ayudarían a abordar esos momentos que van a ser claramente muy emocionales, las habilidades que estamos hablando? Podemos darles pistas a los docentes para poder gestionar esas habilidades al volver. Por ejemplo, vamos a fundirlo con otra que tenemos aquí, que nos hace Nadia Sorribas, que nos dice cómo planificamos en concreto a partir de ahora una vuelta, aunque sea poco a poco. ¿Por dónde empezamos? A ver, retomo algo que dijo Ana que me parece muy importante, y es que lo que va a haber que reforzar a la vuelta a la escuela no es solo lo académico, sino el vínculo entre los alumnos, el vínculo con el aprendizaje, la propia incertidumbre que va a dar volver. Entonces creo que parte de planificar la vuelta va a ser hacer actividades, estrategias específicas para poner eso en agenda, ¿no? Donde en la vuelta a la escuela puede haber un momento para recapitular qué me pasó, qué le pasó a cada uno de los estudiantes en esta etapa de confinamiento, qué aprendieron, cuáles fueron las dificultades, qué aprendieron sobre sí mismos, qué extrañaban, qué cosas extrañaban de la escuela presencial y ahora van a tener, qué cosas les daban miedo. Todo eso creo que tiene que ser objeto de trabajo concreto en la escuela a la vuelta, antes de ponernos rápidamente a tratar de llenar de contenidos las clases, ¿no? Creo que es una de las cosas a las que hay que darle lugar para que podamos atravesar la vuelta de la manera más armónica posible. Es algo que se puede empezar desde ahora, ¿no? Pero que a la vuelta va a ser esencial atender. Sí, a ver, lo que está claro es que no podemos volver y ya, ¿no? Como si no hubiera pasado nada y esto ya se acabó, volvemos a empezar y es como que partimos de cero, no puede ser así, ¿no? Y yo creo que ahí antes de septiembre, en nuestro caso, pues los profesores tienen que hacer un poco el trabajo de decir, como estabas diciendo, Melina, de decir, vale, ¿y yo cómo he pasado todo esto? ¿Cómo he pasado? ¿Por qué etapas? ¿Por qué emociones? Porque todos hemos pasado por un montón de etapas y un montón de emociones diferentes. Y también cómo vuelvo, porque no todos vamos a volver igual, porque nos vamos a encontrar con que algún profesor vamos a volver pues con miedo, con desconfianza, con preocupación, con mucho desgaste emocional por todos los meses que han pasado. Y los alumnos igual, yo creo que hay como dos estrategias, ¿no? Primero el ver cómo lo he pasado yo, qué nombre le pongo a la emoción, a las emociones que he vivido, qué me dicen todas esas emociones, porque no podemos olvidar pues que tienen una función positiva, que nos dicen algo, y cómo vuelvo a nivel emocional al cole, cómo me siento, cómo me voy a sentir la próxima vez que me ponga delante de mis alumnos, y ponerle un nombre a esa emoción nos va a ayudar. Y también abrir esa opción con mis alumnos, cómo viene, cómo sentir lo que tú estás diciendo. Y eso no lo vamos a poder improvisar.
Hay que trabajarlo y llevarlo preparado en ese sentido. Pero hay que darle lugar, hay que darle un espacio a que salgan todas esas emociones. Y gestionar primero las notas y después ayudarles a los alumnos. ¿Tienes miedo a volver al cole? Vale, pues es normal que tengas miedo, no pasa nada por tener miedo. Lo que te podemos hacer es ayudar, ¿cómo te puedo ayudar yo para gestionar ese miedo y que no te bloquee, por ejemplo, ¿no? O el que viene preocupado, el que viene triste porque ha perdido algún familiar. Bueno, pues todo eso hay que enfrentarse desde una parte positiva de decir, tenemos un aprendizaje que sacar y tenemos mucho con cómo apoyar, pero ese es el primer paso, darles espacio, ¿no? Y también a la dificultad que va a ser a la vuelta, que no va a ser igual en términos bueno, los niños van a tener que estar a distancia, que no está claro qué va a pasar con los recreos, la entrada y la salida de la escuela es todo un proceso mucho más, por lo menos en los países que están volviendo, mucho más engorroso, de esperar, realmente es poco placentera, se parece poco a la escuela de antes, la escuela que se está empezando a reabrir en los países en los que se está reabriendo. Con lo cual también va a haber que ejercitar la paciencia, la tolerancia, toda esa situación nueva, por ejemplo, de poder estar en la escuela pero no poder tocarse con los compañeros o estar cerca o jugar en grupo, va a generar un montón de emociones en los estudiantes y va a ser muy importante darle lugar, como decíamos recién. También algunos que están en momentos especiales de su ciclo escolar, ¿no? Los que estaban por egresar, los que pasaban de la primaria a la secundaria, que están teniendo un fin de ciclo súper inédito y distinto y duro en algunos casos, porque un montón de situaciones esperadas, como en Argentina, por ejemplo, hacen el viaje de egresados y no se puede hacer, hay un montón de cosas que no se están pudiendo hacer, que si las pasamos de largo y sin darles reconocimiento, eso puede ser un problema más adelante. Entonces, por eso es tan importante que las familias y los docentes le demos lugar a esas cosas que están pasando. Tenemos también varias preguntas orientadas a cómo mantener motivados a los docentes en esta etapa tan crítica, ¿no? Incluso hay un espectador que nos pregunta ¿quién ayuda y quién se preocupa de la salud emocional de los propios docentes en esta situación? Hablábamos mucho de eso, ¿no? Con Ana hoy, qué difícil es para uno mismo como adulto, pero qué importante también poder lograr el propio balance. Y ahí yo creo que primero es un gran trabajo de equipo, es lograr armar comunidad con otros colegas, donde podamos hacer catarsis, de reírnos un rato, poder intercambiar estrategias, poder pedir ayuda hasta con cosas muy pequeñas, ¿no? Andaba circulando hace poco viral un video de docentes que se pedían ayuda de cosas tecnológicas, ¿no? No me sale adjuntar el archivo, no me sale usar la plataforma. Es apoyarnos los unos en los otros en un momento difícil. Y también creo que como adultos, como docentes, buscar eso que a nosotros nos hace bien, ¿no? Además, poder tratar de gestionar un balance en la propia vida entre lo laboral, el ocio, lo familiar, poder tener alguna válvula de escape si necesitamos, hacer ejercicio físico, quiero decir, o tener espacios de ocio. Necesitamos también ese balance como profesionales para poder estar enteros y dispuestos para acompañar a los alumnos. Así que para mí es eso, es apoyarnos en otros, tratar de llegar a ese balance donde se combinen también espacios de emociones positivas o más placenteras también para nosotros los adultos. Sí, el centro tiene que funcionar más como equipo más que nunca, ¿no? A partir de este momento y con todos estos retos, está claro. Etel Petroli nos pregunta en ese sentido que también es un momento de estar muy desbordados, ¿no? Y que qué ocurre cuando no te encuentras acompañados por tus colegas, cuando no es fácil colaborar y hacer ese equipo que estabais mencionando. ¿Hay alguna estrategia que podáis sugerir para desbloquear esa situación? Ana, bueno, tú tienes sí, mucha, no. mucha experiencia. No, estaba pensando un poco también en esta experiencia, ¿no? Yo diría que un poco, pues ir haciendo
pequeñas aproximaciones, ¿no? A lo mejor no está, o no percibimos que todo el centro esté yendo hacia el mismo lado, esté trabajando de esa manera, pero siempre hay alguien, ¿no? Entonces, el ir haciendo semillitas, bueno, pues con uno, con dos, con los de aquí, con los del colegio de al lado, pues el crear esa red. Al final, pues yo creo mucho en ese efecto de contagio. Es verdad, está demostrado científicamente que las emociones se contagian y esos estados afectivos y emocionales se contagian. Y yo creo mucho en eso. Bueno, pues, ¿dónde pongo el foco? ¿Dónde hago equipo? ¿Dónde tal? Pues me voy a buscar esas alianzas y ahí siempre las encontramos, dentro o fuera, y ir haciendo bueno, pues como esa red poco a poco. Y sí que es verdad que yo también creo que ahora mismo, pues todos el que más y el que menos, como va a tener esas necesidades, pues también vamos a estar todos más dispuestos, ¿no? Va a haber más esa predisposición, yo creo. Y coincido en esto que diste pensando en los directivos de los centros, ¿no? De que donde a veces tiene algunos docentes a los que uno siente que no llega tanto y que no hay alguna barrera con lo que no... Y entonces es buscar alianzas también en el cuerpo de profesores, ¿no? Por ahí hay algún profesor con el que logra más química, más conexión y pedir ayuda, decir, bueno, por ahí... te juntas tú con tal que siento que no estamos llegando a nada, no estaban respondiendo, empezar a armar, como tú dices, esos pequeños grupitos, que no tiene que ser reuniones de todo el personal a veces eso también, por ahí genera acuerdos grandes y ciertas líneas de acción, pero para salir de esos momentos de más dificultad o por destrabar algunas cosas hay que hacer reunioncitas más pequeñas, ¿no? Por ahí un llamado, por decir, ¿cómo estás? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Te veo que por ahí no estás del todo bien, ¿en qué te puedo dar una mano? ¿No? Como empezar a destrabar esas pequeñas cosas que van apareciendo, que además son esenciales porque si no se va generando una bola de nieve, ¿no? Donde nos empezamos a desconectar y después es cada vez más difícil. Vamos con otra pregunta, esta es de Rafael Riveros, que os lanza la siguiente cuestión. ¿Cómo se puede integrar el arte en el desarrollo emocional de los estudiantes? ¿Cómo articularlo en la transferencia del conocimiento y en la humanización de la tecnología? Melina. ¿Quieres que arranque yo? El arte es un gran canal para conectar cualquier área del conocimiento con esto que nos interpela, nos importa, con lo que nos hace vibrar. Por eso creo que es tan esencial que los profesores de educación artística puedan trabajar en articulación con profesores de otras áreas, o si no es posible, desde otras áreas recurrir al arte como modo tanto de expresión como de acercarse al conocimiento. Yo estoy viendo muchos docentes, por ejemplo, que buscan obras artísticas para reflejar conceptos. Por ahí, no sé, el otro día estaba trabajando con profesores de ciencias sociales y entonces buscaban obras de teatro que reflejaran el concepto de revolución, que era lo que querían enseñar, ¿no? O obras de artistas visuales. Creo que recurrir al arte como una gran forma que tenemos los seres humanos de expresar lo que sabemos y lo que nos importa, como puerta de entrada al conocimiento, por un lado, y por otro, como modo de expresar los aprendizajes también para los alumnos, ¿no? Sobre todo apuntando a la diversidad de maneras de reflejar lo que han aprendido, un poco lo que decía hace un rato de las distintas maneras de evaluar dónde están, ¿no? Entonces, los alumnos podrán contarnos lo que aprendieron haciendo una historieta, o un video, o una producción artística, y dar esa diversidad de opciones ayuda también a que cada uno encuentre por dónde se siente más, que fluye más, que puede contar más dónde está o lo que ha aprendido, y creo que el arte es una enorme herramienta para eso. Tenemos también una pregunta de profesora Nino Milla, que nos pregunta cómo, si al final el profesorado con el tema de la educación emocional se echa una nueva mochila a la espalda, si recae en el profesorado, en el docente, la responsabilidad de desarrollar habilidades emocionales que realmente también deberían, o sobre todo deberían caer en el entorno familiar más que en la escuela. Yo creo que esta pregunta os va a gustar, ¿no? Sí, ahora la dejo a Ana que responda, pero primero la saludo a esta profesora que la conozco, que es una profesora de Argentina que está haciendo un posgrado con nosotros, así que hola, profe. Bueno, es que es cosa de todos, ¿no? Está claro que el primer
desarrollo emocional se produce en la familia, es la primera fuente de aprendizaje, ¿no? Pero también en la escuela, y es lo que decíamos, que debería de ir de la mano. No debe caer solo la responsabilidad en la familia ni solo en el colegio, en los docentes, debería de ser compartido. Y sí que es verdad, pues referente a lo de la mochila, que bueno, que no se trata tampoco de cargar más la mochila, ¿no? Sino se trata de pues lo que decíamos, ya somos modelos, ya lo estamos haciendo, ya estamos contribuyendo al desarrollo de las habilidades emocionales de los niños, pues vamos a hacerlo de una manera a lo mejor un poco más consciente o más elaborada, pero está claro, y aquí creo que las dos coincidíamos en que es compartida esa responsabilidad, ¿no? Y creo que no nos ayuda a ver, ¿no? La familia, la escuela, la sociedad, todo en conjunto, todo, ¿cómo es la frase esta, ¿no? Para educar a un niño hace falta la tribu entera, pues esto es eso, ¿no? Coincido y creo que ayuda a que no lo veamos como algo que hay que añadir, como, uy, tengo que enseñar biología y además empatía y persistencia. No, o sea, tenemos que darnos cuenta de que es algo que si no sucede de manera integrada, en el sentido de que si en el modo que enseñamos no fomentamos la curiosidad, el trabajo en equipo, la persistencia, si todo eso no se trabaja de manera integral, nuestro propio contenido de la materia, asignatura que tenemos que enseñar no va a llegar a buen puerto. Me parece que ese es como un cambio de chip, ¿no? Decían hace un ratito, ¿no? De lógica, ¿no? Es como, no se añaden contenidos, sino que eso es parte de la manera en la que encaramos la convivencia en el aula y el aprendizaje y el acompañamiento de ese aprendizaje. Si no, creo que justamente vamos a estar yendo por el lado incorrecto, como sentir que, bueno, nuevos contenidos que hay que añadirle a una cosa que ya estaba muy cargada de antes, no es por ahí. Cuando hablamos de desarrollar habilidades emocionales en la escuela, claro, lo más fácil es pensar en la educación preuniversitaria, ¿no? Porque es donde creo que coincidimos todos que habría que empezar a desarrollarlas. Pero Lorena Ferreira nos pide, por favor, que pensemos también en la educación de adultos y en cómo, si tenéis sugerencia de alguna actividad o actividades para trabajar este tema en el contexto de la educación para adultos. Es esencial trabajarlo en los adultos también, porque los adultos, como decíamos recién, lo necesitamos mucho, no tenemos tanta fortaleza en habilidades socioemocionales, recién hablábamos, ¿no? Lo importante es que trabajarla, por ejemplo, entre los colegas docentes. Yo creo que hay algunas estrategias que se usan con niños y con adolescentes que son igualmente pertinentes para los adultos, ¿no? Por ejemplo, reconocer las emociones y ponerles nombre, que es lo que decía Ana hace un ratito, poder ver qué actividades, por ejemplo, me ayudan a mí como adulto a subirle el volumen a aquellas emociones que me resultan más placenteras, ¿no? ¿Qué puedo hacer para salir de una situación de frustración o de angustia o de ansiedad? ¿Cuáles son mis herramientas? Hacer actividades bien concretas de escucha activa, de cómo hacemos para escuchar a otro, como decíamos hace un ratito, sin juzgar y sin interrumpir y dejar que el otro pueda terminar y estar atentos para poder ver cómo vamos construyendo consensos. Hay un montón de estrategias, Ana las va a poder desarrollar aún más, que son totalmente pertinentes para los adultos también. Sí, porque además está claro que la educación emocional, el desarrollo de todas estas habilidades tiene un enfoque de ciclo de vida, ¿no? No es algo como que lo aprendemos de pequeños y ya está, o lo aprendemos de pequeños o ya de mayores no podemos, sino que es algo que se aprende, que se puede desarrollar y además hay que coincidir en todos los modelos que existen a nivel teórico, que es algo que se desarrolla a lo largo de todo el ciclo de la persona, con lo cual en todos los ciclos y en todos los ámbitos se puede desarrollar, se debería desarrollar y se está haciendo, ¿no? Lo vemos en diferentes tipos de organizaciones, en empresas, en educación de adultos, hay programas de formación, de desarrollo y es ese enfoque de ciclo de vida el que debería de estar, ¿no? Totalmente. Y algunas estrategias bien simples como que los adultos escriban un diario de lo que les está pasando, sin la pretensión de que sea un diario bien redactado, simplemente un canal para, a través de la escritura y registrando emociones, es un viaje de ida, en el sentido de que uno empieza a tener está más atento a lo que pasa y eso ya es
es un primer paso enorme para después poder ir gestionando eso que nos pasa, ¿no? Primero el autoconocimiento. Y con los adultos funciona muy bien también. Voy a compartiros una propuesta que hace señorita Silvina, que podría ser también una actividad interesante, que es proponer un encuentro virtual de noticias buenas en cuarentena, enfocarnos, claro, no a lo dramático, que hay muchas noticias y muchas vivencias alrededor de lo dramático, pues, sino también que compartan aquellos acontecimientos y situaciones que identifican como lindas, como entrañables o como positivas en estos momentos. ¿Pensáis que pueden disfrutar de esta actividad? Ana, totalmente, Melina. ¿no? Me parece maravillosa, y además ahí me inspiró a recordar algunas otras en esa línea, como poder compartir qué cosas nos causan gratitud, por qué estamos agradecidos en nuestras vidas, ¿no? Aunque más no sea algo pequeño, por ahí es porque puedo cuidar mis plantas, o porque hoy pude desayunar más tranquilo con mi familia, o qué cosas, de qué nos podemos agarrar en estos momentos de mucha dificultad, de esas lucecitas que todos en mayor o menor medida tenemos y que nos ayudan a darnos cuenta, ¿no? De que hay algo que rescatar en medio de la dificultad. Pensando en los niños, algunas familias están haciendo algo muy lindo, que es tener un frasco de vidrio donde van poniendo, cuando van pasando cosas lindas o interesantes, o ya van poniendo frases o de momentos o algo que escucharon, y las van poniendo ahí en ese frasco para poder abrirlas juntos en otro momento. O en mi casa, por ejemplo, estamos haciendo el documental de la cuarentena, que es que vamos filmando con el celular, súper simple, momentitos que nos gustaron del día, estamos atentos, además nos ayuda a estar atentos a eso, una comida rica o un juego o algo lindo que pasó, para después editarlo al final. Creo que cualquiera de esas estrategias ayuda un montón a grandes y a chicos. Tenemos también dos preguntas relacionadas con el lado contrario, ¿no? Situaciones como más de conflicto. Marco Antonio Arriaga nos pregunta cómo conseguir contención emocional en esas situaciones un poco más conflictivas. Incluso también me parece que la profesora Nino Milla nos compartía el que los protocolos de conflicto en el ámbito escolar en Argentina están más alejados de la educación emocional que de otro tipo de pautas, ¿no? ¿Cómo podemos armar una estrategia que dé claves a los docentes para enfrentarse a estas situaciones? Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos un montón de estrategias que podemos utilizar, pero quizás como adultos lo que tenemos que empezar es por eso, por identificar bien esas emociones, ver cómo se hace esa contención o esa gestión, más que contención, a lo mejor gestión, y bueno, pues empezar a trabajar también a lo mejor desde acostumbrarnos a identificar esa emoción, ponerle el nombre. ¿Cómo la interpretamos? ¿Cuál es esa parte cognitiva? ¿Qué pensamos cuando nos sentimos así en esas situaciones? ¿Y cómo nos comportamos? ¿Qué resultado tiene? ¿Cuál es la conducta a la que nos lleva? Y es a partir de ahí donde podemos gestionar ese conflicto. Y el hacerme la pregunta de qué tengo que pensar y qué tengo que sentir para reaccionar de otra manera. ¿Cómo quiero reaccionar? ¿Cómo quiero que este conflicto se solucione? Pues para conseguir eso, hacerme todo el rato esta pregunta, ¿no? Si yo siempre les digo a los profesores, acostumbraros a preguntaros qué tengo que sentir y qué tengo que pensar para llegar a eso que quiero. Si este resultado, este conflicto así no se soluciona, ¿cómo podría hacerlo? Y eso nos ayuda a aprender a repensar y aprender a sentir de otra manera ante esas situaciones, ¿no? Porque muchas veces los conflictos también se crean por esas creencias nuestras y por esos automatismos, ¿no? Esas conductas automáticas que vienen de emociones y de pensamientos también automáticos y muchas veces inconscientes. Y coincido que en este confinamiento algunas situaciones de conflicto son más difíciles de atender a distancia que antes, y que realmente se han recrudecido algunas cuestiones más complicadas de violencia doméstica, de cosas que nos exceden a los docentes, pero que obviamente nos importan y requieren de nosotros, y ahí creo que hay que recurrir a instituciones que brindan ayuda a situaciones más complejas en este tiempo, ¿no? Es estar ahí también como mediadores entre las familias y
quienes pueden prestar más ayuda en situaciones más difíciles, y en cada país son distintas. En Argentina hay diferentes instituciones que ayudan a alguien que está sintiendo además mucha angustia y necesita hablar con alguien que por ahí no tiene cerca, de mucha soledad, de conflictos en las casas. Creo que también hay que estar atentos a que cuando los conflictos escalan y se ponen más difíciles hay que buscar ayuda. En este sentido, Mari Carmen López piensa en el centro educativo como un todo, ¿no? Y os pregunta cómo hacer de la escuela o de los centros de aprendizaje espacios emocionales eficientes para todos. ¿Quieres contestar, Ana? ¿Cómo hacerlo? Poquito a poco y con mucha paciencia. No, pues un poco con todas estas estrategias, los programas, esa visión, ese trabajar los profesores, ese cambio de rol, pues con todo eso, pues poco a poco vamos transformando los centros en esos lugares, ¿no? Pero yo creo que la clave está en lo que cada uno puede aportar, en lo que cada uno puede hacer y en ese granito de arena con el que todos podemos contribuir desde todo esto y desde todas estas habilidades que estamos hablando, ¿no? Y saber, bueno, qué tipo de centro queremos ser, cómo queremos trabajar aquí, cómo queremos enseñar, pues con todo ese trabajo. Yo creo que es como se crea, ¿no? Y con un montón de recursos, de programas, de ayudas, de estudios que hay a disposición hoy en día a nuestro alcance. Nos hace también una pregunta, bueno, el nombre del usuario, Ierus Almi, perdóname, Ierus, querido público, sino participante desde el público, si no he dicho bien tu nombre, y nos trae una pregunta que realmente nos han hecho padres y docentes. ¿Cómo podemos gestionar el conflicto que se crea entre los estudiantes que ahora mismo se comunican por WhatsApp, que se sienten mal y que tratan mal a sus compañeros en estas circunstancias emocionalmente críticas? Ahí yo creo que tenemos que tener una conversación con nuestros hijos, cada padre, ¿no? De su lado, y si vemos que está escalando, hablar con otros padres para que puedan tener conversaciones con sus hijos. Es algo esencial, sobre todo porque la comunicación a distancia es más difícil, quedan cosas por escrito, pueden ser leídas, es lo mismo, ¿no? Algo muy relacionado con esto es pensar en el ciberacoso, el ciberbullying, ¿no? Donde cuando uno a veces en el anonimato o en la posibilidad de escribir de manera rápida, no tiene tanto en cuenta qué pasa del otro lado, cómo va a ser leído eso que estamos emitiendo y si eso puede causar algún dolor, algún daño, algo que en persona no diríamos porque o compensaríamos con una sonrisa o diciendo que es un chiste. Esto es algo que es parte de la alfabetización de la ciudadanía digital que hay que construir, no es algo que los chicos sepan fácilmente, les salga, ¿no? Nos pasa también a los adultos, pero creo que hay que tener conversaciones específicas sobre eso. Hay muchos programas y videos que andan dando vueltas en internet que les recomiendo buscar sobre anti-ciberbullying, que hablan sobre esto. Por ejemplo, hay un experimento muy interesante que hizo el diario El País, si recuerdo bien, donde había adolescentes, preadolescentes, que tenían unas fotos y tenían que comentar de manera anónima, ¿no? Y entonces hacían comentarios más burlones, como, qué horror esa foto, qué feo sos, agresivos, ¿no? Y de repente en este experimento social viene la persona a la cual estaban agrediendo y muestra las caras de estos niños que mueren de vergüenza y se arrepienten y piden disculpas. Y son recursos interesantes para ver con los propios hijos o con los alumnos, para pensar, bueno, qué de lo que estoy comunicando puede dañar a otro, porque a veces no nos damos tanto a cuenta, o pensar qué nos pasaría estando del otro lado. Pero ahí de vuelta el rol de los adultos es esencial para poder tener esas conversaciones y ayudarlos a construir su modo de estar a distancia en redes y por WhatsApp o por lo que sea. Aquí vino mi niño, porque ya estamos con hora de comer aquí en Argentina. Ay, bueno, ya la verdad es que tenemos muchísimas preguntas. Es la señal de ir cerrando. Bueno, le podemos hacer alguna pregunta a él también, si se anima a participar. Pero realmente nos hemos pasado 15 minutos sobre el tiempo que tenemos normalmente
asignado a estas conversaciones, y no queremos marcharnos sin haceros la que estamos compartiendo todos los que participáis en las charlas, que es qué aprendizaje esencial deberíamos llevarnos a la escuela, a esa escuela que construiremos juntos cuando acabe la excepcionalidad. Melina. A ver, ¿qué no hemos dicho ya? Creo que el aprendizaje esencial que nos llevamos es, por un lado, el reconocimiento del valor del que la escuela sigue teniendo como sociedad, a pesar de todas sus dificultades, como un espacio de encuentro, de socialización, que pone entre paréntesis, aunque sea por un rato, las desigualdades, donde todos los niños y los estudiantes, los adolescentes, están con el foco puesto pleno en aprender, y el enorme valor que tienen la tarea docente, lo difícil que es ser un buen docente. Creo que como sociedad estamos llevándonos ese aprendizaje que ojalá no se nos olvide, y creo que el otro aprendizaje esencial es que muchas cuestiones que antes eran más como un lujo, como trabajar las habilidades socioemocionales o las habilidades del siglo XXI en la escuela, creo que nos estamos dando cuenta que realmente son fundamentales para la escuela que queremos construir, la educación que queremos construir de aquí en adelante, ¿no? Y de vuelta, ojalá nos podamos agarrar fuerte de esos aprendizajes para seguir reimaginando la escuela que queremos. Ana, pues no te escapas. No me escapo, ¿no? Bueno, un montón de aprendizajes, ¿no? Pero que no hayamos dicho, para dejar así a lo mejor una pregunta de reflexión, ¿no? El aprendizaje sería un poco el que, bueno, pues que la situación es la que es, hemos pasado por todo lo que hemos pasado, no sabemos cómo va a ser el curso, pero ¿qué vamos a hacer con toda esta experiencia? ¿Qué vamos a sacar de aquí? ¿Qué aprendizaje vamos a llevar? Quizás el aprendizaje sería ese, el que nos llevemos los deberes de decir, de todo esto, ¿yo qué me llevo? ¿Qué aprendo? ¿Qué he descubierto de mí mismo? ¿Qué he descubierto de mis alumnos, de mi familia? ¿Cómo lo quiero recordar? Pues el aprendizaje está en que todavía podemos aprender mucho de esto, y que depende un poco de cada uno. Pues dos buenas claves que nos hemos apuntado ya. Gracias en nombre del equipo Santillana Lab por acompañarnos. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Melina, también. Y gracias a todos los que nos habéis seguido por streaming. Queremos recordaros que nuestro canal de YouTube están a vuestra disposición, tanto esta charla como las realizadas anteriormente. Así que os animamos a compartirlas y a seguir dejando vuestros comentarios. La próxima semana tendremos una nueva Santillana Lab Talk en la que trataremos el tema del emprendimiento social desde la escuela. Os esperamos a todos y os invitamos a vosotras también. Ana, Melina, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un abrazo a todos los que están del otro lado. Adiós. Un beso, Melina. Chao, Ana, un gusto charlar contigo.